En este momento quiero aprovechar para orar al Señor antes de comenzar la reflexión de su palabra. Padre que estás en los cielos, gracias por la bendición de la vida, gracias por los alimentos que nos da cada día, gracias por el cuidado que has tenido por cada uno de nosotros. Te pido una bendición por la salud física, espiritual, emocional de todas las personas que escuchen este mensaje hoy, sea que esté en su casa, que esté viajando, que esté en una cama, tal vez enfermo, desanimado, triste, quebrantado. Fortalécele, Señor, y sánalo de cualquier dolencia. Si hay fe allí y si hay poca fe, bendice esa poca fe y auméntala para creer en la sanidad divina. Sabemos que tú eres el Todopoderoso y que si creemos y confiamos en ti, todo es posible. Te pido la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nosotros sabemos que el ministerio de Jesús básicamente hacía esas tres cosas. Jesús pasó 3 años y medio en un ministerio público enseñando, predicando y sanando. Mira qué interesante este ministerio de Jesús, ministerio terrenal, que fue amplísimo, pero básicamente se resume que lo que Jesús siempre hacía era darle prioridad a la gente. Para Jesús la prioridad no era el edificio del templo. Para Jesús no era la prioridad los vehículos. No era la prioridad de Jesús en su ministerio las casas. La prioridad de Jesús siempre fue la gente. Se interesó en que la gente esté bien en esta vida y se prepare para la vida eterna. Jesús enseñó que el evangelio no es solo una esperanza. El evangelio también trajo solución a la gente de ese tiempo. Y la gente con Jesús siempre vivía feliz. Y siguió viviendo feliz. Y hay gente que están descansando en la tumba, esperando la segunda venida de Cristo Jesús, que es donde finalmente el Señor va a levantar a todos los que estén en los sepulcros. Van a escuchar su voz, los que han creído en Él, y a los que estemos vivos. También el Señor nos va a levantar para darnos la corona, pero de la vida eterna. Importante eso. Así que la prioridad de Jesús fue la gente. Y hoy quiero enfatizar un poco una de esas partes del ministerio de Jesús, que es la sanidad. Si tú lees, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 16, vas a ver allí que Jesús con la palabra sanó a muchas personas. Si lee en Mateo 9:12, dice que los sanó. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice allí. Los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos sí. Y entonces él se dedicó a la gente enferma. También Mateo capítulo 14, versículo 14 dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los sanó. Y en el versículo 35 nos dice en Mateo 14 también que trajeron a todos los enfermos y los sanó. Mateo 15:30, los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Marcos 1:34, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, dice Marcos, salvo que sanó unos pocos enfermos. Y en un momento cuando Jesús no pudo hacer nada en esta ciudad, por lo menos dice, sanó unos pocos enfermos. Lo que te dice a ti que la sanidad en el ministerio de Jesús tuvo prioridad, sanidad física. Y en el versículo 13 de San Marcos 6, dice que, voy a leer ese versículo porque lo voy a fortalecer un poquito con otro pasaje que voy a leer más adelante. Y voy a leerlo textualmente. Los que he estado citando anteriormente, simplemente he estado mencionando lo que dice allí, pero no lo he estado leyendo. Pero quisiera leerlo. Dice el versículo 13, y echaban fuera muchos demonios
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Está hablando del ministerio de los discípulos. Ungían con aceite y los sanaban. Y en el versículo 55 y 56 del mismo capítulo nos dice: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. De Jesús. Impresionante. Cómo la gente disfrutaba a plenitud el ministerio terrenal de Jesús. Lo disfrutaba a plenitud. La gente no era que iban a Jesús a un templo a escuchar un sermón y después se iban para la casa. Jesús no hizo eso, hermanos y amigos. Jesús hizo mucho más que eso. Y qué interesante, cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el evangelio, importante esto, en Mateo capítulo número 10, voy a leer el versículo 8, dice allá: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el evangelio, no los mandó a llevar doctrinas solamente del cristianismo o del judaísmo. Claro, no los mandó a dar estudios bíblicos solamente. Los mandó a predicar el evangelio. El evangelio es enseñarle a la gente que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y los míos, y que si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Y hay que invitar a la gente a aceptar a Jesús. A la gente no los podemos estar invitando a aceptar doctrinas. Lo tenemos que invitar a aceptar a Jesús. Cuando una gente acepta a Jesús como su Salvador personal, le es muy fácil aceptar cualquier enseñanza de la Sagrada Escritura. Porque ahora su mente, poseída por el poder de Cristo, ahora va a estar capaz de entender y aceptar cualquier punto doctrinal que vaya en contra de su naturaleza carnal y en contra de sus ambiciones. Muchas enseñanzas bíblicas que la gente no las entiende. Una de ellas, por ejemplo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La gente no entiende mucho eso del cuidado del cuerpo desde el punto de vista bíblico. Solamente lo ven desde el punto de vista físico. Pero no porque Dios está interesado en eso, pero sí quiero decirte, Dios está interesado en tu salud física, porque Él sabe que si físicamente tú estás saludable, serás capaz de entender mejor su plan de salvación. Y no solo entenderlo para ti, pero también va a poder ser capaz de compartir ese plan de salvación con otros. Jesús siempre ha sido el médico de todos los médicos. Cualquier persona que ejerce la salud desde el punto de vista médico y se amista de Jesús y aprende de Jesús, yo te aseguro, doctor, que tú puedes ser mejor médico si crees en Cristo y te auxilia en Él que lo que haces sin Él. Te lo garantizo eso y pruébalo. Entrégate a Cristo como médico, acéptalo, estudia sus principios de sanidad, estudia cómo Él se relacionaba con la gente, estudia cómo Jesús ayudaba a la gente y lo sanaba. Y aprende de Él y pide bendición y Él te va a dar. Importante que Jesús le dijo a sus discípulos que le dediquen tiempo a la sanidad de la gente. Hoy los ministros del evangelio, ministros que son empleados de organizaciones religiosas, los sacerdotes, todos los ministros que no somos empleados de ninguna organización religiosa como este servidor, que simplemente predico el evangelio con humildad en el nombre de Jesús, y ahora pues le estoy enfatizando más por estos medios que Dios nos ha puesto a nuestro alcance.
nosotros necesitamos todos entender, número uno, que debemos amarnos unos a otros. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y número dos, que debemos dedicarle atención, no solamente a que la gente vaya a escuchar un sermón a nuestras iglesias, sino que es un tiempo de salir a bendecir a las gentes, a tocarlos en el nombre de Jesús, a orar por su sanidad y no confundir una cosa con la otra. Hay personas que están por ahí de manera sarcástica, yo me doy cuenta, burlona, se han puesto a decir, yo lo he visto en los medios sociales, que salgan los que hablan de la sanidad, que salgan y que se vayan a los hospitales a sanar a la gente que está enferma. No, eso no funciona así tampoco. Hay que cuidar un poco lo que es la arrogancia espiritual, vamos a decir así, que tiene otro nombre. Quiero explicar ese término en vez de arrogancia espiritual. Lo que quiero decir es que la falsificación satánica de la fe, que muchas personas, ¿verdad?, se atribuyen ciertos dones y ciertas capacidades que tal vez no la tenemos. Con humildad tenemos que reconocer que la sanidad es un don. La sanidad es un don de Dios. Y Dios te lo puede dar a ti, me lo puede dar a mí, de una manera amplia para su gloria y honra. Y se lo puede dar a un médico. No tiene que ser un pastor, no tiene que ser un ministro del evangelio, un ministro desde el punto de vista de la salud. Dios le puede dar el don de la sanidad a un médico. Los médicos posiblemente no saben que ese recurso de sanidad está a su alcance, el don de la sanidad. Imagínate un médico que tiene sus conocimientos científicos de la salud del cuerpo humano y que aparte de eso tiene el don de la sanidad. Es una maravilla para el mundo y el mundo lo está necesitando hoy. Un pastor que no tiene que tener el don de la sanidad para hacer lo que la Biblia dice que se haga por los enfermos. Al fin y al cabo no eres tú el que sana, no soy yo el que sano. Es Jesús el que sana. Y mira lo que dice aquí el apóstol Santiago. Y esto es muy importante que usted, amigo oyente, sepa eso y lo comparte. El apóstol Santiago dice en el capítulo 5, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Y esta es la parte importante que quiero destacar ahora. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Este es uno de los recursos divinos de sanidad. Se llama ungimiento. Muy diferente a la extrema unción que practican nuestros hermanos católicos. Muy diferente. Ellos están errados completamente en eso. La extrema unción ellos se la aplican a las personas en los momentos ya para que la persona muera. Y supuestamente para que muera arrepentida y pase a la gloria. El ungimiento de los enfermos no es eso. El ungimiento de los enfermos no es para que la persona se vaya a la tumba, es para que la persona se sane. Y todo ministro del evangelio debe acudir a este recurso de sanidad que es divino. Quien va a sanar es el Señor. Y él dice allí bastante bien, y la oración de fe salvará al enfermo y si ha cometido pecado le serán perdonados y el Señor lo levantará. Por eso no hay que hacer alarde presuntuoso. Esa es la palabra que estaba por recordar hace un momento. La presunción, que es la falsificación satánica de la fe. Aquella gente que hacen cosas fuera de lo que son los parámetros bíblicos, tratando de sanar a la gente y a veces hacen alarde de un poderío de sanidad, cuando en realidad están vacíos, no tienen nada. Y en su estilo de vida y en lo que enseñan, por otro lado, vemos sus grandes contradicciones con el evangelio. Dios quiere que tú y yo ejerzamos
la oración y los recursos de sanidad que están como este que estoy mencionando ahora, los ministros tenemos que usar eso. Tenemos que acudir con oración y reverencia al Señor y en estos tiempos pedirle, Señor, úsame para orar por los enfermos y sánalos a todos los que tú te quieras glorificar en ellos y en ti, en mí. Y pedir a Dios que si es posible nos pueda dar también el don de la sanidad, si es su voluntad, y el Señor da ese don para usarlo. No solo para usarlo para bien de los hermanos de tu congregación y de la mía, sino para usarlos para el mundo. Orar por la sanidad. Estamos en un tiempo donde los ministros tenemos que salir a la calle a bendecir a la gente, a orar por la gente, a sanar a la gente en el nombre del Señor. Sí, yo creo eso, pero recordando sin presunción, sin fanatismo. Orar por la sanidad y que el Señor haga su obra y orar con fe. Dios puede hacer más cosas de las que está haciendo contigo y a través de ti y de mí, de las que nosotros nos imaginamos. Ahora, las personas deben saber que este recurso de sanidad está a su alcance. Usted como persona, como enfermo, tiene que saber que Dios le ha dicho a usted que si usted llama a los ancianos de su iglesia, llámelo. Y a su ministro y díganle, oren por mi sanidad. Esa es una iniciativa que deben tomar los enfermos. Pero muchos enfermos no saben que ese recurso está ahí. ¿Por qué? Porque si el enfermo toma la iniciativa, entonces está ejerciendo la fe en el Señor. Y el ministro, el anciano, que también tiene fe en el Señor, ahora va y responde a esa iniciativa de ese enfermo, a ese llamado de ese enfermo, y entonces Dios te usa como ministro y responde y bendice y recompensa la fe de ese enfermo que te llamó. Y tú vas confiado, amigo, hermano anciano, hermano pastor, tú vas confiado y ora por esa persona. Y Dios puede hacer maravillas, ¿ok? Dios se puede glorificar en tu vida. Y es hora, no pretenda que tiene el don de la sanidad si no lo tiene, pero tú puedes tener el don de la oración, que es otro don, y también puede, aún sin ninguno de los dos dones, tú oras, como dice tu palabra, la palabra de Dios aquí, y entonces tú pide a Dios el cumplimiento de esa promesa en ese enfermo por el cual tú fuiste a orar. Y si vas a orar y pones tu mano sobre él, pues amén. Los discípulos lo estaban haciendo, comenzaron haciendo eso y Jesús lo enseñó y le dijo, vayan y hagan eso. Acabamos de leer. Y eso fue una maravilla. La gente no solamente escuchaba lo que los discípulos le predicaban, la gente se beneficiaba del ministerio de los discípulos. Pero enfermo, sea del coronavirus, sea de la diabetes, de un cáncer, de cualquier problema de salud, no espere a que llegue al final para que usen la extrema unción contigo. No espere eso. No hay necesidad. Benefíciate de este recurso de sanidad ahora mismo. Sí, coge el teléfono hoy, llama a tu anciano de iglesia, llama a tu pastor y dile que vayan a orar por ti a tu cama. O si no pueden por este problema del virus ahora, que oren desde allá. Al fin y al cabo, si no pueden ir, aquí dice llama a los ancianos. La idea es que el anciano, que el pastor vaya y esté allí. Pero sabemos que por estas restricciones que hay de salida, en este momento, quizás no vayan a poder ir, pero pueden orar por ti. Pero toma tú la iniciativa si estás enfermo. Llama a los ministros, llama a los ancianos de tu iglesia, acudan. No solamente llamen al 911 de tu ciudad. El mejor sistema de emergencia mundial es el Señor. Y el Señor puede bendecirte en Europa, puede bendecirte en América, puede bendecirte en Sudamérica, en Norteamérica, Centroamérica, en el Asia, no importa, en África, en Australia, no importa dónde esté, el Señor es mundial. Gloria a Dios, tenemos eso a nuestro alcance. Así que yo quiero animarte
para que entienda que realmente la enfermedad es la incapacidad del cuerpo de curarse a sí mismo. Eso es una enfermedad. Incapacidad del cuerpo de curarse a sí mismo. La salud es ayudar al organismo a restablecerse a sí mismo. Eso es salud. Ayudar. El organismo se cura solo. Y lo que tenemos que hacer es ayudarlo para que él se restablezca y se cure a sí mismo. Y este recurso de sanidad que te estoy enseñando hoy, debes tú aferrarte a él como enfermo. Si estás sano, debes entonces aprender a evitar la enfermedad. Yo hablo a veces de la suplementación y voy a estar siempre enseñando diferentes aspectos preventivos de sanidad. Preventivos. Alguien dijo que a todo aquel que desea buena salud debe preguntársele primero si está dispuesto a apartarse de aquello que le ha causado la enfermedad. A mí me parece que en el proceso de sanidad de muchas enfermedades, el problema se complica cuando se le hace esa pregunta a la gente. Todo médico debiera hacerla. ¿Está usted dispuesto a apartarse de aquello que le ha causado esta enfermedad? Si la persona no está dispuesta a apartarse de aquello que le ha causado la enfermedad, puede tomar el medicamento que sea y no va a tener ningún efecto en usted. Podemos orar por su sanidad y no va a haber ningún efecto en usted. ¿Por qué? Si Dios hace el milagro y lo sana, pero usted vuelve a lo mismo, usted está deshonrando a Dios, honestamente. O sea, debemos entender que Dios está comprometido con nuestra salud, no con nuestra enfermedad. Dios está comprometido con nuestros esfuerzos de voluntad. Ayuda a mi incredulidad, le dijo alguien al Señor en una ocasión. Está bien, Dios te va a ayudar. Pero cuando te ayude, mantente ahí. Lucha para perseverar en la fe que ya te ayudó a salir de la incredulidad. En otras palabras, lo que quiero decirte es que ese juego que hay en el mundo religioso, de que ven y yo voy a hacer un milagro, Dios va a hacer milagro en mi iglesia, allí la iglesia de los milagros, deja de sufrir, ven y yo voy a sanarte y te pongo la mano en la cabeza y tú caes al suelo y aparentemente sano, pero sigue haciendo lo mismo. Sigues haciendo las mismas cosas que te trajeron a esa enfermedad, las sigues haciendo. Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Ese método de sanidad no es divino. El plan de Dios es sí sanarte de los enfermos, pero que Jesús dice, vete y no peques más. No vete, te sané y sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo. Cuando vuelve y te enferme, vuelve otra vez aquí, yo voy a hacer otro milagro por ti. Te vas otra vez, sigue haciendo lo mismo, vuelve y yo hago otro milagro por ti. Come on, ese juguete, esa jugada, ese juguete en el cristianismo, eso no puede seguir. Y yo quiero hacer un llamado a los ministros que se están prestando para esas payasadas en el ministerio, que no sigan haciendo eso. Eso es antibíblico, eso confunde a la gente y la gente entonces cree que el Espíritu Santo está respaldando todos sus descuidos y lo está sanando también. Por favor, no es así, no es así. Dios quiere que tú seas sabio. Dios quiere que tú tengas salud. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados y bendecidos. Y en esta vida, y que tengamos en abundancia todo. Tercera de Juan 2, eso es lo que enseña. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero hay algunos principios que son importantes tomarlos en cuenta. Y esos principios están en la palabra de Dios. Recursos de sanidad maravillosos. Recursos naturales maravillosos. Hay de todo. Y Dios está comprometido con ayudarte y ayudarme a mí. Si tú estás enfermo escuchando este mensaje, te animo para que tú digas qué me causó esta enfermedad. Si tú descubres que han sido tus propios descuidos, entonces pide perdón a Dios, arrepiéntete y llama entonces a los ancianos. Tú verás lo que va a pasar ahí. Te lo garantizo en el nombre del Señor. Llama, haz tu parte. Llama al pastor. Tú verás lo que va a pasar allí. Muchas cosas maravillosas.
de ahí en adelante van a pasar. Si no estás enfermo, ¿verdad? Entonces, pide sabiduría a Dios de cómo cuidarte, cómo prevenir las enfermedades, para que no tengas que llegar a una unción, para que no tengas que llegar a situaciones complicadas de angustia y sufrimientos por una enfermedad. Dios te bendiga. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Estamos para servirte, estamos para ayudarte. Si tienes alguna inquietud sobre esto, puede escribirnos a ministeriosanolife@gmail.com o puedes llamarnos también o escribirnos a través de Facebook, ahí en la página. Básicamente el teléfono no lo estoy dando por este medio, pero si tú me escribes a través de Facebook, ahí me manda mensajes privados, yo te respondo, y si tenemos que hablar por teléfono, yo te llamo. Comparte esta información con alguien que tú creas que le pueda hacer de bendición. Jehová está contigo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz. Ánimo, vamos en grande, Dios te bendiga. Compártela esta información y suscríbete en nuestro ministerio Sano Life en la página de YouTube. Hasta luego.